Este está cruel, ¿no? Dice, ¿en dónde encuentras una vaca sin piernas? ¿Dónde? Pues donde la dejaste. Los seres humanos tenemos deseos de vivir, anhelos, y podemos escoger cómo pensamos ante las circunstancias, cómo tratamos a los demás y qué haremos con lo que tenemos a nuestro alcance. Todos nacemos de una madre y desde ese instante ya formamos parte de una comunidad afectiva y solidaria, que es donde interactúa todo tipo de información y deseos tanto económicos, ambientales y por supuesto los conflictos de todos los que se conforman en un pueblo. Siempre vas a encontrar que los recursos y los espacios vitales son limitados y que las personas tienen deseos ilimitados, lo que genera conflictos. La política sirve para que las personas obtengan lo que desean. Por lo tanto, se puede decir que la política es una disciplina que hay que aprender para prolongar las condiciones que nos ayuden a ser más felices. Hay política de paz y política de guerra. Hay política en la calle, en el barrio, en la ciudad y entre las ciudades. El crimen, la aplicación de la ley, el comercio, la organización de la comunidad son formas de hacer política y de articular relaciones de poder. El poder proviene de las ganas de vivir y en esencia es la capacidad de modificar la realidad. Por eso se encuentra presente en todos los aspectos de tu vida y en todas tus relaciones. Las personas ejercen su poder de forma individual o en conjunto con otras personas y de manera organizada o aislada y de manera simple o muy compleja. Y también está el poder de forma visible o en potencia. Siempre vas a encontrar gente que buscará aprovecharse de tu poder y de tu atención para beneficiarse, influyendo en tu forma de pensar. También te vas a dar cuenta de que si te organizas con otras personas puedes lograr más que si trataras de llevar a cabo una acción solo por tu cuenta. Esto explica lo poderoso que puede convertirse trabajar en equipo. El poder público se pone en acción de forma dinámica para modificar la realidad, cuando un gobernante lo ejerce a través de estructuras de acuerdos, promesas y voluntades. Gracias al ejercicio del poder es como se forman los escenarios en los que vivimos. Quienes están a cargo del poder tratarán de establecer el régimen de lo que significa la verdad o la felicidad, impactando la realidad por medio de la introducción de estas ideas de lo que es un conocimiento aceptable y persiguiendo aquello que se considera una falsedad. El poder es la confianza que sirve para asegurar que se cumplirán las promesas, las obligaciones y los acuerdos de un sistema de organización, pero el poder en realidad deriva de los miembros de una comunidad. Es decir, que el poder solo existe mientras las personas acepten y obedezcan los mandatos, leyes y políticas que emanen de sus instituciones. El poder para modificar la realidad es tan interesante y deseable para mejorar la situación de una persona que es muy común que existan luchas constantes por el control de esta energía, en búsqueda de nuevos equilibrios de poder. Este conflicto y esta competencia altera de manera dinámica la manera en que las personas establecen sus relaciones. Para que haya un conflicto se necesitan al menos dos partes, que tengan un interés común y en donde haya diferencias o incompatibilidades entre sus creencias acerca de este tema. Entonces te habrás dado cuenta de que los conflictos son inevitables en la vida humana. Los conflictos pueden clasificarse de acuerdo con su intensidad de violencia, con el espacio físico, las motivaciones y el tipo de recurso que genera la disputa, pues hay bienes esenciales para la vida y necesidades afectivas que son más codiciadas que otras. Para prolongar tu felicidad, es importante que estés consciente de esta situación para que aprendas a conducirte de la forma más inteligente a través de los conflictos. En cuanto a la comunidad, procura que los servicios donde vives funcionen para que todos puedan acceder al agua, a la energía, a los servicios sanitarios y a una comunicación digna. En cuanto al trabajo, para que puedas prosperar, aprende a evitar la competencia. Hazte sobresaliente e inalcanzable especializándote para que no puedan competir contigo. Recuerda que se acabaron los ejercicios y las tareas de este programa, pero aún quedan 2 capítulos finales. Ojalá hayas decidido organizar tu evento social. Espero que te diviertas mucho y practiques ser un buen amigo de tus amigos. Para que puedas conducirte en sociedad mejor, hay una inmensa biblioteca en internet donde puedes aprender más acerca de los protocolos, los modales y la conducción social. Aprende un poco de ciencia política. Interésate en las problemáticas que enfrenta tu país y tu comunidad
para que tengas una opinión educada de lo que está pasando a tu alrededor y puedas exigir o responsabilizarte de las riendas del destino de tu comunidad. Hay mucha más felicidad en incluir a otros en tu vida que viviéndola tú solo para tu propio egoísmo. Aprende a identificar a los más pequeños de la sociedad en donde te desenvuelves. Intégralos. Comparte de tu felicidad y de tu perspectiva con otros. Ayuda a los demás y aprende a convivir sin dañarles. Condúcete con inteligencia, rectitud y bondad y te podrás ahorrar muchos problemas que pueden resultar costosos e irreversibles. Elimina la aspereza y la rudeza de tus comentarios. Aprende a convertir la amargura en dulzura y a tener compasión en tu forma de ver la vida. Desarrolla el hábito de la honra y el respeto. Esto se pone en práctica primero en tu hogar. Si quieres tener buenos amigos, vuélvete una buena amiga de ti primero. Luego aprende a comportarte como una buena amiga. Recuerda también que quien cree que hace lo correcto tiene la obligación moral de participar en la política corrupta para limpiarla. Participa en las problemáticas de tu comunidad, involúcrate en las decisiones que impactan a todos. Y bueno, ya llega un hombre a una iglesia con un padrecito, ¿no? Y le dice: oiga, padrecito, ¿es aquí donde apartan a las mujeres del mal? No, pues sí. Pues apárteme 2 para mañana, ¿no?